Bueno, buenas noches a todos, mis hermanos, Dios les bendiga. Iniciamos un nuevo tiempo con la iglesia. Tenemos aquí unos hermanos aquí en la casa, en mi casa. En este momento no estamos en el lugar de reunión, porque el concepto que vamos a manejar de aquí en adelante en este espacio es el concepto del discipulado. Y el discipulado es una instrucción, un acompañamiento, es un proceso de enseñanza, de maestría, un proceso de camaradería, y por lo tanto es algo mucho más personalizado, más personal, que era básicamente lo que el Señor Jesucristo hacía con sus discípulos, con los más cercanos. Entonces es el concepto que vamos a manejar en este tiempo. La verdad es que este proceso para poder llegar a este punto es algo que el Señor me ha venido colocando desde hace semanas, desde hace meses. No es una cosa ni aleatoria ni improvisada, ni es algo por llenar un itinerario, sino que es algo que Dios ha puesto en mi corazón. Y Dios lo ha puesto porque Él necesita que los hermanos y las congregaciones comiencen a tener una intensificación en el aprendizaje bíblico, una intensificación en la búsqueda del Señor, en el conocimiento del Señor, y también aprender a caminar con el Señor, porque es muy importante. Sabemos que es muy importante los cultos dominicales. Sabemos que son muy importantes las reuniones de enseñanza bíblica del pastor Antonio, porque lo que el Señor pone en el corazón del pastor Antonio son cosas muy apostólicas, una instrucción muy precisa, eficaz, muy sólida acerca de fundamentos que la persona tiene que poner, de los cuales tiene la persona que aferrarse en su vida cristiana. La vida cristiana, hermano, el cuerpo de Cristo es como un andamio o una estructura, como cuando usted construye un edificio. Hay bases, hay columnas, y ahí está la construcción de todos los elementos: planchas, pisos, paredes, ventanas, ascensores, escaleras, todo lo que un edificio tiene. A eso se puede comparar la vida cristiana, y el cuerpo de Cristo se debe comparar con eso, teniendo una piedra angular. Las construcciones antiguas, las arquitecturas más antiguas tenían la piedra angular, que era una piedra que era la que le daba firmeza a las edificaciones, y también había una piedra angular especial que era la que permitía que los arcos característicos de las estructuras de los edificios mantuvieran su posición. Y ha sido tan importante eso a nivel de la arquitectura y del conocimiento acerca de la construcción, de las construcciones civiles y militares, que hasta el día de hoy tenemos en muchos lugares del mundo construcciones que, habiendo utilizado estas técnicas, aún hoy permanecen. ¿Sí? Usted puede ver antiguas estructuras del Imperio Romano, del Imperio Chino, de góticas, del estilo gótico románico, arquitectura griega, que hoy todavía existe, y es gracias a estos conceptos que nosotros hacemos la analogía para comprender que si hay algo en lo que tenemos que prevalecer, es en edificar adecuadamente en la vida cristiana. Entonces, tenemos el culto dominical, que es un culto donde es un mandamiento. Además, el culto dominical es un mandamiento. Es el culto más importante de todos, donde nosotros como congregación nos reunimos para adorar al Señor, para meternos en la presencia del Señor, para orar, y para también con mucha disposición y humildad recibir la impartición específica que para la comunidad Dios tiene en ese momento. También es el momento donde nosotros compartimos con los hermanos. De hecho, hermanos, lo que hemos aprendido en todos estos años es que el domingo, que es el día que nosotros aquí en Occidente apartamos para adorar al Señor como congregación, es algo que no debería basarse solamente en ir a la iglesia y salir de allí como si uno no perteneciera a una comunidad,
nosotros hemos aprendido que el domingo está compuesto por el culto donde nosotros nos reunimos a adorar al Señor, a orar al Señor y a recibir su impartición y su palabra, y también la administración de su poder. La palabra tiene que ir acompañada de administración de poder. También debe ser el tiempo para que nosotros como comunidad, como hermanos, abramos el espacio para nosotros compartir con cada uno de nuestros hermanos, fortalecer los lazos de hermandad y de camaradería con nuestros hermanos. Está entonces ese momento muy importante, tan importante que es un mandamiento. La palabra dice en Hebreos capítulo 10, en el versículo 25, el apóstol, creo yo que es el apóstol Pablo el que escribe Hebreos, otros dicen que no, otros no aseguran eso, pero el apóstol dice allí que nosotros como mandamiento no podemos tener la costumbre de no congregarnos. Es una pésima costumbre ser ambivalente, es una pésima costumbre no ir a la iglesia, como muchos les pasa, que se argumentan en el hecho de que en la iglesia no se sienten cómodos, de que la gente en la iglesia es falsa, de que la gente en la iglesia es pecadora, de que los siervos no son conforme a como ellos quieren. Entonces, miles de justificaciones para no congregarse, pero la palabra exige que no tengamos esta pésima práctica. Y si usted estudia el capítulo 10 de Hebreos, va a darse cuenta que es tan pésima esta práctica que pone incluso en peligro mantenerse en la fe y en la salvación. Es un peligro grande que corre la persona que no se congrega. Entonces es importante congregarse el domingo, es importante escuchar la instrucción apostólica, pero también, hermano, es importante el discipulado, que es un acompañamiento de impartición de la palabra, de aprendizaje de las cosas elementales, pero también llevándolas a perspectivas más profundas, más personalizadas. Es como un caminar, hermano. Nosotros aprendemos a caminar aquí en el discipulado a la luz de Cristo, de la palabra, del Espíritu Santo, pero también el discipulado debe tener como propósito, hermano, que usted aprenda a caminar con el Señor. Porque esa es una de las grandes falencias que tiene el pueblo de Dios. Y antes de seguir, vamos a orar. Yo saludo a los hermanos que allí cumplidamente están conectados, porque uno hace una convocatoria grande, ¿no? Pero la verdad no todos tienen esa hambre del Señor, de las cosas de Dios. No todos apetecen los buenos platillos del Señor. Pero los que hoy están acá con nosotros y los que seguramente cuando puedan hacerlo van a buscar el video, los bendigo, les doy la bienvenida en este tiempo y me alegra, hermano, que usted inicie conmigo todo este trasegar. Ahora, yo hice una convocatoria amplia, seguramente alguno pensará, no, pero yo ya pasé por un discipulado, seguramente una gran porción de los hermanos ya pasaron por un discipulado. Nosotros hemos tenido como base del discipulado, mi amado Jesús, la cartilla que habla acerca de los rudimentos de la fe cristiana, que están contenidos en el libro, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, que son 6 fundamentos, 6 rudimentos, que son el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, el juicio eterno, y ¿cuál es el otro? Y la resurrección de los muertos. 6 fundamentos, que son los pilares. Cristo es la roca, te imagínese usted la roca, el bloque sólido, que nos da peso, que nos da cimiento. Sobre esa roca hay 6 pilotes muy fuertes, que son los 6 rudimentos de la fe cristiana. Hemos basado la instrucción del discipulado en esa cartilla que fue algo que el Espíritu Santo puso en el corazón del pastor Antonio hace muchos años, y él se puso con el Señor a escribirla, a crear la cartilla, a fabricar este libro tan valioso, que ojalá cada uno de ustedes lo tuviera en su casa. Ojalá que el que no lo ha leído lo haga, y el que lo vaya a leer lo estudie también. Es importante estudiar, pero me parece a mí que el discipulado tiene muchas otras cosas que de la mano del Señor me he propuesto unificar. O sea, vamos a volver a mirar
el asunto de los fundamentos y los rudimentos, pero vamos también a empezar a incluir los evangelios de la palabra y destacar lo más importante del evangelio, que es mucho. Lo más importante le podría a uno parecer que es poco, pero es mucho, es bastante. No para aquejarnos como la ley de Moisés aquejó al pueblo de Israel, a tal punto que no lo pudieron cumplir. O sea, no estamos hablando de la introducción a nuestra vida de un sinnúmero de normas que tenemos que cumplir, sino que de la mano del Espíritu Santo, que debe ser nuestro aliado, nosotros podamos dirigir a que en lo que la palabra está escrito se forme en nosotros, se fortalezca en nosotros, se ejercite en nosotros de manera natural. Amén. O sea, básicamente la palabra y el aprendizaje en esta dimensión de la palabra es una forma en la que podemos evaluarnos constantemente. Y cuando nos evaluamos constantemente por la palabra, por el discipulado es una evaluación continua. Caminar con el Señor es una evaluación continua, que nos ayuda a corregir errores, que nos ayuda a fortalecernos en nuestras áreas débiles, que nos ayuda a producir frutos, que nos ayuda a ser prolíficos. Cuando vemos que la palabra del Señor dice que el que está con el Señor, el que está con Él, el que es uno con Cristo, es muy fructífero, dice la palabra. O sea, una característica del que camina, ¿verdad?, con Cristo es que es fructífero. Es un árbol frondoso, fructífero, de mucho fruto. Y cuando nosotros entendemos la lógica de esto, entonces podemos decir que el que tiene poco fruto o el que no tiene fruto, hay una sola conclusión al respecto, y es: no se está caminando con el Señor. Eso es sencillo. Y el Evangelio es así, y así lo tenemos que aprender, y así lo que tenemos que profundizar, y así lo tenemos que asimilar. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar en este momento. Yo le invito a usted que se una conmigo en oración. A los que están aquí conmigo, aquí en la sala de mi casa, repito, no estamos en el lugar, estamos en el antiguo lugar de reunión, en mi casa, porque quiero que esto sea un poco más informal. El discipulado tiene esa característica, es informal, pero no por ser informal deja de ser menos importante. De hecho, básicamente es tan importante que es la base de mi crecimiento como cristiano. El discipulado es la forma en que aprendo a caminar diariamente con el Señor, y es algo que tiene que quedarme como costumbre. Amén. Vamos a orar. Bueno, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Nosotros nos presentamos en esta noche alegres y contentos por esta posibilidad que tú nos das, Señor, de estar con mis hermanos reunidos, ellos sacando tiempo. Padre, ¿qué otra cosa puede ser más importante, Señor, que venir a buscar tu rostro, que venir a aprender la palabra? ¿Qué puede ser más importante, Señor, que aprender los fundamentos, que aprender la esencia de tu palabra, que aprender a caminar contigo, que aprender a caminar con el Espíritu Santo, aprender a conservar las cosas del reino, aprender a ser, Señor, odres nuevos, aprender a ser criaturas nuevas, aprender, Señor maravilloso, la renovación del entendimiento, aprender, Señor maravilloso, el cambio en el corazón? Padre, cosas importantes, y especialmente prevalecer bajo tu manto, Señor. En tu palabra dice, Señor, está escrito que tú te paraste frente a las puertas de Jerusalén y lloraste, y le dijiste a Jerusalén y a Israel cuánto querías tú ser el amparo, la cobertura, el manto, Señor, de Jerusalén y de Israel, como la gallina a los polluelos, dice la palabra. Cuando la gallinita extiende los brazos y cubre a los polluelos que han nacido, Señor, los polluelos, Señor maravilloso, que han roto el cascarón, Señor. Pero Israel no quiso. Nosotros hoy decimos, Señor, amén a esto, Señor. Quieres ampararnos, quieres cubrirnos, quieres, Señor maravilloso, que nos edifiquemos en tu presencia. Quieres que caminemos contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy decimos sí y amén. Ayúdanos en esto, precioso Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que taladres, Señor maravilloso, el corazón de los hermanos, para que la savia celestial, Señor, allí sea depositada, en el alma también, Señor, y en la mente.
Señor, que esto, si esto viene del cielo, como creo que así es, Señor, esto rinda un fruto para todo aquel que lo quiera aprovechar, Señor. En el nombre de Jesús, nosotros atamos todo espíritu de religiosidad, todo espíritu, Señor, maravilloso de fariseísmo, Señor, de error y falsedad, lo atamos y lo echamos al abismo de hipocresía, y lo echamos al abismo y deshacemos en tu fuego, Señor, toda levadura farisaica, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te pedimos que sea provechoso en esta noche todo esto, por el poder que hay en ti, Señor, y ayúdanos, Dios, a seguir adelante en todas las cosas, bendito Dios de la gloria. Señor, te alabamos y te bendecimos, y que sea tu instrucción provechosa para nosotros y que rinda un fruto al 30 por 1, Señor, al 60 por 1 y al 100 por 1 para la gloria tuya y amén, para tu alabanza, Señor. Amén y amén. Amén, amén, amén. Bueno, mi hermano, entonces, entrada en materia, y siendo las 7:17 de la noche, la idea, hermano, es que este tiempo sea un tiempo no muy extenso, un tiempo de hora y cuarto, hora y media, por mucho, porque el discipulado debe ser así, amén. Debe tener, estos son cosas muy concretas que usted tiene que ir a ejercitar en su vida cristiana. Amén. Bueno, entonces, hermano, quiero que vaya a la palabra, a Hebreos capítulo 6. Carta a los Hebreos capítulo 6. Amén. Carta a los Hebreos capítulo 6. Hermano, si usted, le quiero decir algo, si usted, en la medida que lo requiera, lo necesite, y si es algo que vale la pena, pregúntelo. Aquí puede usted escribir, aquí alcanzo a ver yo, usted puede escribir si tiene una inquietud. Espero que sea una inquietud buena, ¿no? No me va a preguntar cosas que no, preguntas buenas, ¿me entiende? Si usted tiene una pregunta buena, hermano, aquí estoy dispuesto a leerla y en la medida de mis capacidades responderla, ¿amén? Bueno, dice, capítulo 6, versículo 1, dice, yo no sé qué se hizo por allá. Bueno, capítulo 6, versículo 1 dice, escuchen, escuchen, yo dije que los juguetes era para estar tranquilitos ahí. Bueno, dice, capítulo 6, versículo 1, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Cuál es el propósito de caminar con el Señor? La perfección. ¿El proceso es tolerable por Dios? Sí. ¿Dios es paciente? Sí. ¿Cada quien tiene un proceso diferente al otro? Sí. Efesios capítulo 4, de 2 al 4 nos habla de un proceso que todo cristiano tiene, amén. Pero el objetivo, así como lo dice Efesios, que es adquirir la envergadura, dimensión, altura, profundidad del Señor Jesucristo, aquí en Hebreos dice que el propósito es ser perfecto. O sea, el argumento de que ahí vamos, de que estamos en el proceso, de que soy perfecto, de que ahí voy, es algo que por un tiempo tiene sentido, pero Dios espera que ese argumento vaya perdiendo peso. Tenemos que ir siendo perfectos. ¿Amén? Amén. Tenemos que ser perfectos. Porque aquí está escrito, dice, vamos adelante, dice el apóstol, a la perfección. Dígale al que está al lado, no hay excusa. Para usted, hermano, no hay excusa, amén. No hay excusa. Y si usted de pronto dice, ay, pastor, pero en este momento veo que tengo toda mi vida hecha añicos, no he logrado nada, pues tiene que empezar a lograr. Amén. Porque el tiempo se agota. El tiempo se agota. La gracia se agota. En la tierra se va a agotar un día, en el cielo para siempre. En la tierra un día se va a quitar. No desaprovechemos el tiempo, amén. Aprovechémoslo muy bien. Entonces dice, vamos hacia adelante a la perfección. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Amén? Amén. Ahora, aquí el apóstol Pablo, o bueno, creo yo que es el apóstol Pablo, está diciéndole a la gente, a los hebreos que están esparcidos por el imperio, está diciendo, o sea,
él está hablando aquí de los fundamentos, pero lo está haciendo en una coyuntura, en un contexto en donde le está diciendo, ya ustedes tienen que tenerlo claro. Ya se supone que ustedes deben tener fundamentos y rudimentos puestos en su vida cristiana. Amén. Amén. Pero nosotros estamos recurriendo a esta explicación para ir exponiendo cada uno de los rudimentos, acompañándolo de lo que el Señor quiere que le acompañemos y complementemos. Amén. Entonces, el primer rudimento se llama el arrepentimiento de las obras muertas. Dígale que está al lado, arrepentimiento de obras muertas. Amén. Arrepentimiento de obras muertas. Cuando nosotros desglosamos esto, hay dos componentes. Así como uno aprende la interpretación jurídica, entendimiento de los textos jurídicos, entonces tomamos palabras claves. Arrepentimiento es la primera. ¿Qué es el arrepentimiento? Hemos explicado muchísimas veces en los cultos, en las visitas a las casas, pero lo volvemos a hacer para que nosotros consideremos, hermano, que nunca me parece a mí un acto de humildad. Me parece un acto de humildad entender que si Dios quiere hablarnos una cosa 200 millones de veces, a la 200 millón uno, yo tengo que tomarla como si fuera un niño, como si nunca la hubiera escuchado, con aprecio, con hambre, con sed. Nunca caiga, hermano, en la actitud arrogante de decir, es que eso ya lo sé, y pum, entonces no me conecto, o no voy, o no escucho. No, hermano, si Dios quiere hablarnos una vez más las cosas, y le digo, yo necesito escuchar y enseñar esto una vez más. Amén. Porque sé que Dios quiere afirmar cosas en mí. Amén. Y si el interlocutor que Dios ha puesto acá lo dice, entonces, ¿qué puede esperar los demás? Entonces, arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es sencillo, hermano. Es una actitud donde yo proyecto mi vida, la dirijo, pongo el vector de mi vida hacia la dirección opuesta a lo malo. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. Así como cuando usted va por la carretera. Usted va por la carretera, doble calzada, y hay muchos lugares donde usted la carretera le dice, a 500 metros, a 300 metros hay retorno. ¿Cierto? Entonces imagínese que usted va por esa vía de carne, de pecado, de maldad, de malos pensamientos, de envidia, de lujuria, de ira, de lascivia, de idolatría, de celos, de violencia, de borracheras, todo lo que está en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Cuando usted está en esa vida, ahora alguno dirá, ¿no? Porque una de las cosas con la que más tiene que batallar el cristiano, o la persona que está tratando de entender las cosas, o que está proyectando una vida con Cristo, es ¿qué tan malo soy? Hay algunos que por humildad, por una mayor facilidad de acceder a una herramienta tan poderosa como la humildad, llegan a la conclusión de que son tremendamente malos. Pero hay otros que de pronto, por no haber profundizado en cosas tan perversas, puede llegar a pensar que no es más bien bueno. Algunos pueden llegar a pensar que solamente tienen un pecadillo. Le digo, hermano, nadie tiene un solo pecado, ni dos siquiera. La inmensa mayoría, si pudieran chequear en un papel cada uno de las obras de la carne que define la palabra, casi todos los seres humanos chequearían en cada una de esas. Por tanto, hermano, el Señor, el Padre, ha visto un escenario de profunda maldad, de maldad que ha rebosado los límites de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, en su eterna misericordia,
ha dispuesto un tiempo para que las personas, por el evangelismo, por el Espíritu Santo que anda sobre la tierra, por el legado que Cristo nos ha dejado, la gente tenga la oportunidad de reflexionar y de analizar con profundidad lo malo que son. Hasta los niños. Hasta los propios niños. Porque incluso personas que han visto el infierno, han visto niños en el infierno. Entonces, usted va por esa vía de maldad y a una alta velocidad posiblemente. Usted tiene que considerar los retornos que tiene, que le anuncia la carretera y coger hacia la otra dirección. Cuando usted coge hacia la otra dirección, hermano, usted no está dando una vuelta mediana o un giro en 90 grados. Un retorno es en la carretera. Pongo el ejemplo del retorno. Un retorno es cambiar 180 grados la dirección en la que usted va. Eso es encontrarse con Cristo. Amén. Eso es el cristianismo, hermano. No, o sea, para poder caminar con el Señor tenemos que comprender que ese es el giro que nuestra vida tiene que dar. No es opcional. Y usted mira los evangelios. Usted mira la obra apostólica en la palabra. Usted mira, hermano, lo que el apóstol Pablo dice, lo que el apóstol Pedro dice, lo que el apóstol Juan dice. Y también lo que entendieron los antiguos, lo que entendieron los patriarcas, lo que entendieron los profetas, lo que los profetas hablaron y lo que contados reyes de Israel y de Judá practicaron. Y es que las obras y los pensamientos de los hombres son diametralmente opuestos a los de Dios. Pero por causa de nuestra salvación, necesitamos recorrer el sendero de Dios y de Cristo. Tiene que entender eso. Que cambiando el curso, muchas cosas se irán demoliendo una por una, sí. Pero Dios tiene que ver en nuestro corazón la determinación, y que nunca se le olvide esto, porque la vida cristiana es una vida de perseverancia, una vida de determinación. El arrepentimiento es dar el giro de 180 grados para poner mi vehículo de vida a una dirección completamente opuesta a la que iba. Allí entonces estaríamos hablando de un arrepentimiento. Y la otra parte pues son las obras muertas, que en mi caso personal yo las divido en dos. Las divido en dos, pero terminan siendo una. Porque las obras muertas son las obras de la carne. Las obras muertas son las obras que hago sin Dios. Amén. ¿Quién es la vida? La palabra de Dios dice: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Quién imparte vida sobre algo? Dios. Amén. Dios sopló vida sobre la creación. Amén. Dios sopló vida sobre cada hombre. Jesús sopló vida sobre cada hombre que resucitó. Sobre Cristo tuvo que venir el Espíritu de vida a soplar vida cuando murió. Él es la vida. Entonces, cuando hablamos de una obra muerta, cuando es una obra que se ha hecho sin Dios. Y esas obras las divido yo en dos: las obras evidentemente pecaminosas, o sea, la práctica del pecado, la práctica de la mentira, la práctica de la idolatría, la práctica de la hechicería, la práctica de la fornicación, la práctica del adulterio, todos los pecados en su práctica. Esa es la obra, el primer ítem de obras muertas y obras de la carne. Pero también hay muchas cosas que el ser humano hizo en la vida sin consultar a Dios. Proyectos de vida, estudió lo que quiso, se casó con el que quiso, vivió como quiso, tuvo el negocio que quiso, tuvo la vida que quiso sin nunca consultar a Dios. Lo que me dice a mí que son obras que se hicieron sin fe. Y la palabra me dice con claridad que todo lo que se hace sin fe, todo lo que es contrario a la fe, también Dios lo considera como pecado. Es el pecado también hace parte de la incredulidad. Entonces, a la larga todo se resumen en obras pecaminosas. Arrepentimiento de las obras pecaminosas.
Ahora, nosotros tenemos como una especie de forma en la que Dios nos creó. Nuestro cerebro, nuestra alma, corazón, la parte emocional, espiritual y también intelectual, está diseñada para recopilar información. Nosotros somos como un computador. Amén. Un computador por diseño, por ingeniería, está hecho para que recopile información y para que con esa información procese, ejecute procesos, recurra a fórmulas y tenga respuestas y soluciones. Así, eso hace un computador. Nosotros somos personas que acumulamos información, que la procesamos y la ejecutamos también. Amén. Entonces, el arrepentimiento de obras muertas es empezar a hacer un reseteo de nuestra antigua programación. Y lo digo como analogía, no porque seamos unos robots, ni porque nosotros seamos unos computadores, no. Pero nosotros necesitamos resetear, eso es lo que se conoce en la palabra de la renovación, como la renovación del entendimiento. Le vamos quitando información que nos fue nociva, que fue la fuente, la inspiración de nuestras obras muertas, y necesitamos empezar a introducir información. Por eso el Señor Jesucristo vino y predicó el reino de los cielos. Por eso el Señor Jesucristo vino y su palabra quedó plasmada en los evangelios, que es lo que se conoce hoy como la ley de Cristo. Está allí. La mayor labor del Señor a nivel doctrinal fue establecer una serie de normas que iban a ayudar al hombre a ser un mejor ejecutante de los mandamientos de Dios. Les voy a poner un ejemplo. La palabra, la antigua ley mosaica tiene 613 preceptos, entre leyes morales, civiles y sacerdotales. El Señor Jesucristo dice que si nosotros cumplimos los dos más importantes mandamientos, el primero de ellos que es amaremos al Señor nuestro Señor con toda nuestra mente, fuerza, alma, ¿sí? Y corazón. Y el segundo mandamiento, amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El Señor dice en su palabra que si cumplimos esos dos mandamientos, entonces cumplimos toda la ley. O sea, eso está por encima de la ley. Si usted cumple esos dos mandamientos, ya no necesita sacrificios, ya no necesita leyes sacerdotales, ya no necesita leyes civiles, sino que usted los cumple. Usted, por cumplir eso, por naturaleza, usted está haciendo la voluntad perfecta de Dios. O sea, estos dos mandamientos, cumplirlos, demuestra nuestra nueva naturaleza. ¿Sí? Y la palabra de Dios también habla en Gálatas capítulo 5, versículo 22, acerca del fruto del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿sí? Templanza, bondad, todo lo que está allí, amor, fe. La palabra dice que si nosotros tenemos ese fruto con esas características, con ese músculo espiritual, contra tales cosas no hay ley. O sea, el Señor deja lo más importante del contenido moral de su ley, de la ley que Él le dictó a Moisés, y elimina las cosas que ya no se necesitan, porque además ya está de por medio el sacrificio del Señor Jesucristo. Amén. Pero entonces necesitamos nosotros empezar a masticar, a devorar el articulado de la ley de Cristo, hermano. ¿Y qué mejor articulado de la ley de Cristo que los mismos evangelios? Amén. Entonces, nosotros tenemos el arrepentimiento de obras muertas, el dolor, el cambio de dirección en nuestros actos, porque hemos entendido que estábamos obrando mal, que éramos pecadores, que estábamos enemistados con Dios, que estábamos rumbo a una condenación. Cambiamos el rumbo, empezamos a dirigirnos hacia las obras buenas,
que tienen que ser inspiradas por la palabra de Dios. Amén. El cristianismo se basa en un aprendizaje y en un poner en práctica lo que aprendemos de Cristo. Amén. Y creo, hermano, que la misma palabra nos va dando esos elementos. Quiero que vaya usted, hermano, y busque el primer libro del Nuevo Testamento. El primer libro del Nuevo Testamento, ¿cuál es? Mateo, ¿cierto? Mateo, capítulo 1. Bueno, no vamos a leerlo en el 1 porque el 1 nos coloca en el 1, 2, 3 y hasta el 4 nos coloca en un contexto histórico. Amén. Pero vamos al 5. Vamos al 5. Se pone serio el Señor. Él tuvo un preámbulo preparativo que fue su nacimiento, su formación, la tentación, eso está en Mateo. Pero nos dirigimos entonces a lo que nos compete a nosotros en este momento. Capítulo 5. Necesitamos nosotros inspirar obras vivas, amén. Ahora, lo primero que tenemos que pedir en nuestro arrepentimiento, debiendo llevar ese arrepentimiento a las aguas, recuerden que la palabra del Señor dice en Juan capítulo 3 que hay que nacer del agua y que hay que nacer del Espíritu, amén. Necesitamos ser bautizados en el agua, es una ordenanza que tenemos que ejecutar, tenemos que llevar el arrepentimiento a un arrepentimiento oficial, un acto de fe, un paso de obediencia que se llama el bautismo en agua. Pero también tenemos que ser bautizados en el Espíritu, que no es otra cosa sino una inundación del Espíritu, porque con anhelo hemos orado para que el Espíritu Santo venga, amén. Lo que quiere decir que esta palabra tiene que ir acompañada de una necesidad de pedir el Espíritu, amén, para recibirlo. Entonces, dice acá el capítulo 5, versículo 1 del Mateo, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Entendamos que aquí el Señor ya ha pasado por una tentación, un preámbulo, un preparativo, amén. Y está ya arrancando, ya ha escogido a sus asistentes y se dispone, hermano, comienza ha escogido a los apóstoles, se dispone allí a arrancar la parte más importante de su ministerio, que es la impartición de su palabra, amén. Entonces dice, aquí vinieron a sus discípulos, y versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, empezó a enseñar el Señor. ¿Qué es un discipulado? Es escuchar al Señor. Amén. Claro, un discipulado también es hablar con el Señor. Entonces uno habla con el Maestro. Medite usted en lo que hacían los discípulos. Escuchaban con fe, entendiendo que el que está hablando es el Rey, el Dios que se hizo hombre, el enviado del Padre, el que tiene palabras de vida eterna, el que viene a redimirnos. Él es el que está hablando, el que nos redime, el que nos salva está hablando. Amén. Pero también nosotros tenemos una interlocución con Él, preguntamos, somos curiosos, hablamos con Él, caminamos con Él. Él nos ministra, Él ora por nosotros, amén. Nos fortalece, nos prepara. Aquí está hablando el Señor. Les enseñaba diciendo, o sea, el Señor se sienta, no va a perder el tiempo, comienza a lanzar cosas vitales. Amén, vitales. Como cuando un profesor universitario dice, lo que voy a decir en este momento, grábelo, escríbalo, que le quede grabado, porque sale en el parcial, le dice... Mire, una de las cosas, hermano, que le pasa, mire, yo le voy a los que de pronto quieren pasar por una universidad, que espero que sea porque Dios los ha dicho. Escuchen esto, las universidades son centros no solamente académicos, intelectuales, sino espirituales. Si a usted Dios le dice que vaya a una universidad, vaya. Amén. Si no, no. Escucha a Dios, aprender el discipulado es aprender también a escuchar a Dios.
Entonces, el profesor universitario dice, ¿por qué es importante ir a clase, no? Porque en la clase, el que va a clase, generalmente juicioso, pasa los exámenes. Entonces, el profesor dice, esto que voy a decir sale en el parcial. El que fue a clase, ¿le va a poner atención? Claro, dice, de pronto estaba distraído y escuchó eso y voy a poner atención a esto. El que no fue a clase, se fregó. Se fregó, o sea, se perdió ese tip. ¿Correcto? El Señor aquí está sentado y está empezando a decir algo así. Lo que voy a decir, lo que voy a empezar a hablar es vital que lo entienda, que lo anote, que lo grabe, que se le quede allí, mejor dicho. El Señor dice en la ley de Moisés, o en las culturas judías, israelitas, los judíos tenían la costumbre de anotar las cosas más importantes de la ley en unas tirillas de cuero que ellos fabricaban con piel de animal, donde estaban escritas las leyes más importantes de la ley de Moisés. O sea, el judío se esforzaba para que las cosas más importantes nunca se le olvidaran. El Señor le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, dice, sino que meditarás en él de día y de noche. Amén. ¿Usted cree que Josué lo hizo? Sí. Josué dijo, este tip que el Señor me está dando, no solamente para mí, sino también para el porvenir de Israel, porque se estaba convirtiendo en el sucesor, estaba entrando a ser el sucesor de Moisés, era vital para él y para el pueblo, para su familia y para el pueblo. Entonces, en esa inspiración de Dios, aquí también tenemos que nosotros entender eso. Esto que Cristo está hablando es algo en lo que tenemos que meditar. Mira, hermano, una de las cosas donde hay más falencia en el cristiano, y estoy hablando del cristiano, o sea, el discipulado el discipulado tiene por característica que no es evangelístico. Yo aquí no estoy evangelizando. El evangelismo tiene otro matiz. El evangelismo habla acerca de un Dios que quiere perdonar pecados, que quiere arrepentimiento, que quiere que se reconcilien, dando una oportunidad para que la gente se arrepienta. No, aquí estamos dando unos tips para que la gente aprenda a caminar con Dios, aprenda a escuchar su voz, fortalezca su naturaleza de adoración. Entonces, aquí lo que el Señor está diciendo, esto que voy a hablar, si usted quiere sacarle jugo a esto, tiene que meditar en eso. Entonces la gente anda pero pastor, tengo mucho tiempo libre. Especialmente en el área mental. Mire, escuche esto. De pronto usted puede ser una persona muy ocupada, pero usted tiene que entrenar su mente. Y en este caso más profundo, nuestro espíritu tiene que ser ejercitado, nuestra alma. Dios nos da herramientas y elementos para que nosotros podamos estar masticando lo de Él permanentemente. Y aún si de pronto estoy descansando, mi mente y mi espíritu no descansen. ¿Quién dice amén? El descanso de la mente es ¿cuál? El dormir. Allá es donde el cerebro se pone en faceta desintoxicante, en faceta de descanso. Pero en los momentos donde usted, escuche esto, está descansando, y aún si usted va a aprender a poder hacer cosas mientras piensa en las cosas de Dios. Claro, habrá cosas que exigirán mucha concentración, ¿cierto que sí? Manejar, por ejemplo, un avión, ¿sí? Aunque manejando un avión, yo creo que una persona puede meditar en las cosas de Dios. Amén. Nosotros, esa es una de las cosas que vamos a aprender en un discipulado, a poder hacer cosas muy importantes. Ahora, yo no sé cómo será un cirujano, de pronto un cirujano neurológico, cerebral, necesita absoluta concentración, ¿sí? Pero en la mayoría de cosas y en el descanso mismo nosotros podemos meditar, resetear lo inútil. Por eso nuestra alimentación, nuestra fuente de inspiración tiene que ir cambiando. Ya no puedo ser yo una persona de novelas, de concursos, adicto al deporte, adicto al entretenimiento, porque
porque entonces eso que yo estoy consumiendo es lo que va a llevarme a mis pensamientos. Pero si tomo lo de Dios y comienzo a empujar lo otro, lo saco, lo quito de la mesa y comienzo a poner lo de Dios allí, voy a empezar a meditar en lo de Dios. Aquí el Señor, con una misma inspiración, está diciendo, esto que voy a decir tiene que ser meditado. Amén. Meditado, masticado, rumiado. Entonces dice, versículo 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces está diciendo, pobres de espíritu. Primero, bienaventurados. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Sencillo. Un bienaventurado es una persona que va por el camino correcto. Amén. Claro, lo podemos hacer otras cosas. Ay, una persona bendecida. Sí, también. Una persona, con un buen porvenir. Una persona con gracia, con vara, con estrella. Podemos asociar esa palabra a muchas cosas. A una persona que le va bien, que le pega todo. Pero realmente bienaventurado es aquel que va por el camino correcto. Zongo, zorongo, pero va por el camino correcto. ¿Se acuerdan de la liebre y la tortuga? La liebre, orgullosa, arrogante. Mi contendor es el morrocoy. Le gané. No, la liebre dice, no, yo soy muy hábil, yo. Entonces, que corría un pedazo y dormía 2 días y el morrocoy zongo, zorongo, iba caminando. Todos sabemos que al final el morrocoy ganó por su es que el morrocoy es un tipo de tortuga. O sea, el morrocoy es la tortuguita esa que es de tierra caliente, que tiene pata plana, ese es el morrocoy. ¿Sí? Entonces, gana por su determinación, por su paso fijo, por su insistencia. La palabra, y eso está respaldado en que la palabra dice, no es del que corre, no es del que tiene afán, es del que Dios tiene misericordia. ¿De quién tiene misericordia Dios? Del bienaventurado. Amén. Del que dice, voy a caminar. No es que Dios tenga misericordia porque sí, es que va a tener misericordia de este y de esta no. Dios mira el corazón, dice, esta empezó a dar pasos, voy a tener misericordia. El camino del que da pasos es bienaventurado. Amén. Entonces, ¿quién es el que da pasos? Dice, el pobre de espíritu. Ahora, la palabra puede generarle a alguno la impresión de que es contradictoria. Aquí dice que el pobre de espíritu es bienaventurado, y en otras partes de la palabra dice que Dios quiere a gente de espíritu superior. Pero es que es conforme o sea, Dios como que trata de hacer colindar cómo piensa el hombre y también cómo piensa él. Entonces, desde la actitud del hombre, Dios quiere pobres de espíritu. ¿Quién es pobre de espíritu? El humilde. El que no se cree nada, el que no se cree Dios, el que no se cree el chacho, el que no se cree el duro, el que no se cree el berraco, el que no se cree el mejor, sin importar de dónde venga todo eso, porque hay gente que es arrogante, hay gente que no tiene nada y es arrogante, no tiene un peso, no terminó el bachillerato y es arrogante. ¿Es arrogante de qué? ¿Altivo de qué? El millonario por lo menos dice, tengo plata, ¿no? Tengo plata. El que se quemó la cabeza estudiando y dice, pues yo soy una persona muy preparada. El que trabajó muy duro y pues tiene un legado pues laboral y empresarial, dice, mire, algo de que, pero sin importar la condición, Dios quiere cero arrogancia, Dios quiere cero orgullo. No me creo nada, pero usted tiene 5 carreras, pero no soy nadie. Una cosa linda que le pasó a muchos científicos que ya no está hoy y otros que y hay muchos científicos de Dios, es que aprendieron a que no sabían nada y se humillan y ya, más allá de lo que estudian, la gracia de Dios viene y por como la gracia de Dios viene, ese conocimiento que tienen sirve con mucha más fuerza, con mucha más potencia para predicar el evangelio.
para defender la doctrina, para llevar el poder de Dios a ámbitos más intelectuales. Amén. Yo me pongo a mirar, hermano, predicadores. Y me es difícil encontrar, hermano, un evangelista, un predicador más estructurado que Billy Graham. Pues, mírelo predicando. En inglés o traducido al español. Un manejo del púlpito tremendo, hermano. En su parte corporal, en sus palabras certeras, expresiones certeras. Un hombre y hermano, pero por la humildad de ese hombre, por haber arrancado desde un espíritu pobre como hombre, la gracia de Dios lo llenó para ser un hombre, el mayor evangelista. Hace poco murió, fue el mayor evangelista del siglo XX, hermano. No creo que en ninguna parte del mundo alguien lo haya igualado. Y se fue con un legado extraordinario, pero porque fue un hombre pobre de espíritu, como hombre. Y eso fue algo que siempre se le notaba. Él no tenía que decirlo, se le notaba. Era tremendo esto. Entonces, el Señor pide un hombre que no se crea nada. La humildad es eso, no me creo nada. El orgullo tiene que morir, hermano. O sea, queremos caminar con el Señor, tenemos que estar dispuestos a que el orgullo sea dinamitado, a que el orgullo sea pulverizado, amén. Eso es clave. Mire cómo es la punta de lanza de todo esto. ¿Quiere caminar conmigo? No puede, lo orgulloso no puedo llevármelo. ¿Quién dice amén? ¿Sí me entiende? No puedo andar con el orgulloso. Cuando usted mira, hermano, los 12 apóstoles, claro, tenían problemas, tenían fallas en su carácter, tenían temas de estructura, que era evidente. Pero sí, a excepción de Judas, que era un hombre que iba a ser algo muy específico. De los 12, 11 solamente prevalecieron, pero esos 11, a pesar de sus problemas, de sus falencias, de sus condiciones, había de todo tipo de personas. Ellos decidieron ser hombres pobres de espíritu. No, aquí no puedo ser orgulloso. No puedo ser orgulloso. Y más cuando tenían de frente al ser más impresionante. Cuando tenían de frente al ser más impresionante, más poderoso y el más humilde. O sea, la tapa, la cúspide de la humildad, curiosamente, era Jesús. El más humilde creó, imagínense, Cristo crea las galaxias. ¿Usted ha visto en videos de biología, ahora que hay cámaras que logran grabar células ya? ¿Usted ha visto cómo es el cuerpo humano? Tan impresionante. ¿Usted ha visto proteínas cargando moléculas de endorfina? Parece un muñequito cargando la bola de endorfina. Dios hizo eso, su mapa genético, ese mismo que hizo eso y que hizo el universo, era el hombre más humilde de todos. ¿Qué ganas le quedan a uno de meter en esa relación el orgullo? No va a sacar chispa, o sea, no. El orgulloso no, más que porque Dios lo aborrezca, es que no empata, o sea, es como si usted tratara de unir el aceite con el agua, no puede. Entonces el pobre de espíritu ¿quiere ser bienaventurado? Pobre de espíritu. No me creo nada. Y eso para los siervos de Dios también. No me creo nada. A pesar de que pueda uno tener un ministerio de años. A mí me impresionaba un hombre como Gigi Ávila, hermano. O sea, como Dios usaba a ese hombre, muy poquitos. Y uno veía la humildad en ese hombre, ¿me entiendes? O sea, yo creo que era su preocupación, por decirlo así, más grande. No puedo ser un hombre altivo. Dios me ha usado para resucitar muertos, Dios me ha usado para liberar endemoniados, para que los homosexuales sean liberados, cosas impresionantes en cárceles, hermano, asesinos arrepentidos, transformados, sanidades, milagros, prodigios por cantidades, hermano. Y un hombre siempre humilde, que amaba las almas con mucha profundidad, hermano. Pobre de espíritu. Claro, es bienaventurado el pobre de espíritu. Dice acá,
porque de ellos es el reino de los cielos. Una de las cosas que dice la palabra, mi hermano amado, es creer en Jesús y seguirlo nos da derecho a una herencia, ¿cierto? Yo me pongo a pensar, oiga, ¿habrá alguna aspiración nuestra en lo que nuestros papás dejen? Mi papá ha hecho un gran esfuerzo y yo le he dicho, papá, lo poco que tiene, que lo trabajó y lo luchó, repártalo en vida. O bueno, uno tiene que tener la inteligencia, hermano, porque uno no se puede quedar con nada, ¿no? Sí. Pero bueno, más allá de si en vida o después de muerto, hermano, uno no se puede pegar de nada. Nosotros que estamos acá, yo no sé allá si tienen un papá rico, nosotros no aspiramos a gran cosa, ¿sí me entienden? Amamos a nuestros padres, pero creo que no hay una fortuna que nos esté esperando, ¿o sí? Dentro de los fierros del Willy hay lingotes de oro, yo creo que no. ¿Sí me entiende? Y allá en el taller de la tonería, no creo, o sea, ¿sí me entiende? Entonces, pero aún si fuera así, o sea, uno ni siquiera pone los ojos en eso. Pero el Señor está diciendo, yo quiero convertirlos en coherederos con Cristo. Imagínense. ¿Y cuál es la herencia? El reino de los cielos. Que no tiene límites. El reino de los cielos no tiene límites, no tiene contornos. Es una creación mejor que la que usted puede ver hoy. Usted mira el universo, usted puede comprarse el mejor de los telescopios y mirar las estrellas y las galaxias y Andrómeda y por allá la nebulosa de Orión y usted dice, uy, que el universo es tan impresionante. Y Dios dice, el reino de los cielos que una creación mía también es mejor que eso. Y yo quiero que usted sea heredero con mi Hijo Cristo de eso. ¿Para quién? Para el humilde, para el que no tiene orgullo. De entrada Dios me dice, sea pobre de espíritu, sea humilde, y yo le doy el reino de los cielos. De entrada, o sea, está haciendo una transacción total. Por eso cuando hablamos de total, acuerda que el retorno es total, hermano. Ay, pastor, pero qué difícil. Deje de pensar en eso. Abandone el pecado, hermano, porque es que la recompensa es impresionante. No solamente me está librando del infierno, sino que está diciendo, yo quiero darle mi reino al que tal haga. Pero sea humilde. Sea humilde. Quiere andar bien, sea humilde. Y usted va a pasar por toda la Biblia el destino de los orgullosos y los obstinados. Terrible, hermano. No es para nada alentador. Para nada alentador. El padre de las mentiras, ¿quién fue? El diablo. ¿Cierto? Diablo. ¿Qué le pasó? Cayó en desgracia. Era el sello de la perfección, dice el libro de Ezequiel. Y se convirtió en una abominación. Dios lo convirtió en una abominación. En un monstruo. Abominable. Con poder sí, pero abominable. ¿Por qué? El orgullo. Emergió el orgullo en su corazón. Tuvo muchas cosas en que pensar cuando empezó a dejar de pensar en Dios. Se vio a sí mismo como alguien igual a Dios. Yo también tengo lo mío. ¿Qué virtud tenía Satanás? Si lo creó Dios. ¿Se esforzó Satanás en su creación? El Señor le dice a Job, ¿por qué eres tan alegón? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el universo? ¿Dónde estabas tú cuando yo que construí los pilares de la tierra? ¿Dónde estabas? Entonces, ¿qué hace Job? Uy, Señor, tienes toda la razón. ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estábamos nosotros cuando Dios hizo las galaxias, hermano? Ajá. Incluso en nuestra propia gestación, ¿qué virtud tenemos nosotros? El Señor hizo todo, el vientre de nuestra mamá, la placenta, el espermatozoide que aportó el papá con los genes,
creó un ambiente propicio como el de el líquido amniótico. ¿Qué hicimos nosotros para creer que nosotros como que es una virtud nuestra haber crecido en el vientre de nuestras mamás? ¿Qué virtud hay de nosotros para haber sido paridos? Y nacidos sí que peor. ¿Qué esfuerzo hacíamos, hermano? Pucha, pañal, pucha, sueño, pañal. Vulnerables, necesitados del Señor completamente. Por eso la palabra de Dios dice, qué mejor expresión de dependencia, porque cuando nosotros nos doblegamos, renunciamos al orgullo, nos volvemos dependientes de Dios. Qué mejor expresión de dependencia que un bebé. ¿Cierto? Sí. ¿O usted pone al bebé a que cuide la casa? Bueno, mijo, entonces yo me voy allí al trabajo, cuando viene el ladrón llore, yo grite duro, llora duro, y se poposea, mira a ver cómo... No puede un bebé hacer eso. No puede. Un bebé con la ausencia de la mamá después de determinado tiempo está en grande peligro de muerte, hermano. Escuche eso es una persona pobre de espíritu, volverse como un bebé dependiente. Amén. Nada de lo que tengo aquí en la tierra, ni si sea físico-culturista, científico, escritor, deportista, lo que sea. Nada de esas cosas podrá siquiera poner un ladrillo preparativo para yo entrar al cielo, hermano. No lo puede hacer. Necesitamos de Dios, hermano. Bienaventurado el pobre de espíritu, el humilde. Y si es bienaventurado, dice, si es pobre de espíritu y bienaventurado, le voy a dar el reino de los cielos, dice el Señor. Amén. Ya nos queda una herramienta para meditar con profundidad, hermano. Qué tan orgulloso soy, qué tan arrogante. ¿Me creo algo? El Señor Jesús dice en su palabra, ni siquiera de las buenas obras que hagáis se regocijen. Ni siquiera se crean buenos en las buenas obras. Cuando dice que la mano derecha no sepa lo que hace la primera, eso es lo que quiere decir el Señor. Aún en las cosas buenas, no llega a su casa a creerse que hizo algo. El Señor lo hacía. ¿Qué tantas cosas buenas hacía Él? Todo era bueno. Imagínese, en su faceta simplemente humana. ¿Usted cómo cree que fue con José y con María? ¿Rebelde? No, abnegado, obediente, un primogénito de que todo hombre se sentiría orgulloso, hermano. Aprendió el arte del papá, que era una de las cosas que demostraba si un hijo era un buen hijo o no. El amor por la herencia del papá, la herencia intelectual, de capacidad del papá. Él aprendió. Y cuando murió José, ¿quién cree que puso el pecho? Él. Por eso a María le dio tan duro. Uy, mi hijo se va, pero ¿cómo así que se va? Mamá, tengo que irme. Pero a pesar de todo eso, el Señor Jesús se esforzó por tener a su mamá bien, ¿cierto? ¿Usted cree que la dejó con una mano adelante y otra atrás? No. Siempre se preocupó porque su mamá estuviera bien. Aún en los momentos de duda de María, Él no la despreció. Claro, Él tuvo que hacer prevalecer el designio de su papá, el del Padre. Y cuando ya vino y se fue bautizado y vino el Espíritu Santo, todo lo que hacía era bueno y poderoso además. Y poderoso. Y aún así él decía, sí, el único bueno es el Padre. ¿Él era malo? No, pero era tan humilde que decía, no, la gloria todas para el Padre. Por el Padre hago esto, hago lo que el Padre me pide, no hago lo que yo quiero, hago lo que el Padre quiere. Amén. La gloria para Él. Amén. Y si quiere que sigamos eso. Tenemos algo en que meditar todos los días. Sí, escuche esto, si somos capaces de meditar en este pasaje bíblico todos los días de nuestro peregrinaje, le puedo asegurar, hermano, que usted va a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Hoy, en el parque en que estábamos con los niños,
me causaba curiosidad, ¿no? Si usted se pone a pensar en este país, yo creo que es un país donde todos los hogares de Colombia tienen una Biblia. ¿Cierto que sí? Sea la edición que sea. La edición de Jerónimo, la edición del Oso, la Vulgata Latina, la Reina Valera, la versión internacional, la del lenguaje hispano, la del lenguaje actualizado. Hay Biblia en la casa de los colombianos. Eso no garantiza nada, hermano. Hoy veía yo un hombre en el parque donde estábamos con un Nuevo Testamento ya por la mitad y lo estaba usando era para armar sus cigarrillos de bazuco. Un hombre ya desorientado, ya con un problema cerebral enorme. Hermano, la Biblia, hermano, tiene que estar acá. Amén. Meditar en la palabra, en nuestros pensamientos, es esencial en nuestro discipulado y en nuestro caminar con Cristo. Hay que leerla, hay que estudiarla, hay que meditarla. Amén. Y este pasaje, hermano, tiene mucho que enseñarnos. Hoy nos ha enseñado mucho el Señor. Amén. Medite en eso. Todos los días. Bienaventurado el pobre de espíritu. Tengo que ser pobre de espíritu. El orgullo no puede ganar. Hoy voy a morir. Voy a caer en los brazos de Cristo. Y voy a dejar que el Espíritu Santo me gobierne. Voy a permitirlo, no me voy a resistir. Porque bienaventurado el pobre de espíritu, el humilde. Amén. El humilde. El humilde. Amén. Hermano, entonces voy a dejarlo ahí, el asunto. Voy a dejarlo ahí, hermano. Amén. Y vamos a orar. Vamos a orar. No sé si me puedes prestar tu teléfono. ¿Sí? Un poquito descargado. ¿Cuánto? ¿Se alcanza para una cancioncita? Alcanza para una canción, yo creo, ¿sí? Sí. Vamos a orar, hermano, y vamos a cantarle una canción al Señor. Amén. Amén. Hermano, cuando usted tiene palabra, oración de corazón y tiempito también para adorar al Señor, le digo que tiene un gran terreno allanado. Amén. Amén. Vamos a orar. Quiero cantarle una canción que tengo en el corazón, que se la cantemos al Señor. Amén. Quisiéramos aquí también arrancar con otra horita de oración, pero yo creo que tenemos que ser justos con las cosas. Amén. Más bien usted vaya, ahorita su tiempo con Dios y allá extienda sus plegarias y su adoración al Señor. Amén. Estamos metidos en una carpeta. Sí. Bueno, Padre bendito y amado, en el nombre de Jesucristo, estamos contentos. Creo, Señor, que esto es tuyo, Señor. Esto es tuyo, Padre. Yo creo que esto es tuyo, Padre bendito. Señor, te pido que disponga la gracia, Rey de la Gloria. En este momento, dispón la gracia, Señor, para hacer lo que estamos haciendo, Señor. Amén. Para que todo el que tiene hambre de ti, Señor, coma. Allá dígale a su espíritu, si tienes hambre, come. Al alma, si tienes hambre, come. Porque está la vianda allí, está el bocado, está el manjar, está allí la comida celestial. Está el banquete allí para comer. Coma. Señor, gracias por darnos el pan del cielo, Señor. Yo te pido que esto que hoy has hablado acerca del arrepentimiento de las obras muertas, de cambiarlo por obras vivas, de cambiar la dirección de nuestra vida, dirigirla hacia tu dirección, pidiendo el Espíritu Santo, porque pedimos el Espíritu Santo, Señor maravilloso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te lo pedimos en esta hora. Llena, Señor, con tu Espíritu Santo nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos en esta noche, poderoso Dios. Bendito Dios, gracias. Yo te pido que la palabra quede grabada hoy en los corazones, Señor, y que mis hermanos vayan con estas herramientas y caminen contigo y hablen contigo y vivan en tu presencia, Señor. Espíritu Santo, llénanos, y que esta palabra quede allí, Señor, y rinda un fruto rebosante al 100 por 1 para la gloria tuya, Señor.
En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos, Señor, en esta hora. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor, te alabamos. Te alabamos, Señor. Tenemos hambre y sed, Señor, de ti. Necesitamos de ti, Rey. Necesitamos de ti, Señor, en esta noche. En nuestra vida, Señor. Gracias, Dios. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Aleluya, Señor. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Aleluya, Señor. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Un momento en tu presencia, por un instante de tu amor. Aleluya, Señor. Por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor.
Tengo hambre de ti. Hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Hambre de ti, Señor. Aleluya, Señor, te alabamos y te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor, reviste a este pueblo precioso de tu gracia, a todos los hermanos, Señor, de bendición, sánales, prospérales, Señor, libérales, sosténlos en tu mano, Señor maravilloso, no los sueltes, Dios, que ninguno se pierda, Señor, sino que todos accedan a la vida eterna, Señor, y los llenes de nutriente espiritual para ser prósperos y prolíficos, Señor, y tengan descendencia en el nombre de Jesús. Amén. Y que extiendas a través de ellos el reino de los cielos, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Atamos todo espíritu maligno de retaliación, de venganza, de furia de las tinieblas, y echamos todo esto al abismo en el nombre de Jesús, Señor. Guárdalos de todo mal en el nombre de Jesucristo, Señor, y que bendice sus hogares, Señor. Sus altares estén llenos de fuego y de poder y de unción en el nombre de Jesús. Señor, gracias, que esta noche sea una noche llena de tu paz y de tu gozo, Señor. Amén. Que el ángel de Señor acampe alrededor de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Que tú nos bendigas y nos guardes, Señor. Haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, ten de nosotros misericordia, Señor. Alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz, Señor, en el nombre de Jesucristo, para la gloria tuya y para tu alabanza, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan una noche maravillosa en el nombre de Jesucristo. Nos vemos mañana con el pastor Antonio, el domingo en el culto, en nuestras sedes, y la otra semana también nos vemos. Dios les bendiga, un abrazo grande a todos. Amén y amén.